Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Es un libro extremadamente maravilloso que nos narra la historia del inicio de la iglesia y es como nuestra guía a seguir y de permanecer en esos principios maravillosos que se dieron al principio. Amén. Hoy vamos a ver el capítulo 3. Y leamos el versículo 1 que dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo, era el templo de Herodes en ese tiempo, a la hora novena de la oración. Recuérdense que ellos aún practicaban muchas costumbres judías y muchas cosas que se hacían con respecto a la ley. El pueblo de Israel acostumbraba a orar 3 veces al día en el templo y no todos iban, unos iban a la primera hora, a la segunda, y como aquí Pedro y Juan fueron a la hora novena, como es la tercera oración del día. Y esto es muy significativo. La Biblia no tiene nada por casualidad. Todo lo que está escrito tiene un propósito, tiene una enseñanza y tiene una razón de ser. Ellos, como de costumbre, fueron a la hora novena al templo a orar. Y la hora novena era a las 3 de la tarde. Y en esa hora, según la ley, se hacía el sacrificio de la tarde, se sacrificaba un cordero, ¿verdad? Pero para Pedro y Juan, esa hora y esa oración ya no tenía el mismo significado antes de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo, esa hora, esa oración tuvo un cambio trascendental, ¿verdad? Porque para ellos significaba mucho, porque esa exactamente fue la hora en que Jesús muere en la cruz por nuestros pecados y para la salvación de todo el mundo. Y eso ellos lo tenían muy presente, acababa de suceder. Y para ellos su oración era totalmente diferente que como las que hacían antes de Cristo, antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Era muy significativo, ¿verdad? La hora novena, las 3 de la tarde, la hora en que nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu. Y en el Evangelio de Marcos nos lo narra muy bien, y eso los quiero leer, lo que sucedió a la hora novena. Y dice en el capítulo 15 de Marcos, les voy a leer el verso 34 al 37, que dice: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decía al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mire, mas Jesús, dando una gran voz, expiró a la hora de novena. Entonces, para estos hombres de Dios, los discípulos de Cristo, tenía un significado muy importante esa hora. Y vamos a ver qué acontece a la hora novena, a la hora de la oración en el templo, cuando llega Pedro y Juan. Miren, verso 2. Había un hombre cojo, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Él nació con ese defecto, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ese hombre estuvo ahí, lo llevaban ahí desde niño. Él nació impedido, él nació con un defecto físico, ¿verdad? Era un hombre que pasó años, creció en la puerta de La Hermosa pidiendo limosna de todos aquellos que iban al templo a orar, ¿verdad?
Y este muchacho estaba acostumbrado para él era su vida normal, vivir con ese defecto. Nació con ellos, creció con ellos, era como parte de su vida. Y el único objetivo era pedir limosna. No tenía él un pensamiento que quizá podría ser sanado, ¿verdad? Lo que esperaba era algo que le ayudara a su sostenimiento, al de él y a de su familia. Y estaba tan acostumbrado a eso que yo creo que Jesús pasó muchas veces ahí, quizás lo vio y quizás nunca le pidió un milagro, qué sé yo, ¿verdad? Son mis pensamientos, porque Jesús pasó muchas veces por esa puerta, ¿verdad? Imagínese, era un hombre que tenía prohibida por su defecto entrar a adorar al templo y quizás anhelaba hacerlo,